Entonces damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Tomen su asiento. Identidad y objetivo. El cuidado que debemos tener de no perder nuestra identidad. Porque Dios me dio una identidad. Dios a usted le dio una identidad. Yo no sabía que era hijo de Dios. Ni usted sabía que era hijo, que era hija. Hasta que Dios nos llamó. Y lo que Dios hace al llamarnos, siempre lo digo, lo primero que hace Dios al llamarnos es revelarnos a Cristo. Nos revela a Cristo. Y cuando experimentamos este llamado, ¿cierto?, de Dios, revelándonos Dios a Cristo, nosotros experimentamos lo que es el nacimiento de nuevo. Entonces experimentamos esto que dice el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso sucede cuando Dios nos llama y nos revela a Cristo. Las cosas viejas pasan y he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo mismo que decir nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Entonces, en otros tiempos no sabíamos que éramos hijos de Dios. Sabíamos quién eran nuestros padres, ¿cierto? Quiénes eran nuestros hermanos, pero no sabíamos que éramos hijos de Dios. Entonces, allí es cuando Dios nos permite conocer nuestra identidad. Dios le ha permitido a usted entonces conocer su identidad. Ahora, esta es la situación, este es el punto. Debemos preocuparnos de no perder nuestra identidad. Sin embargo, a veces nos despreocupamos, ¿cierto? Desatendemos al Señor, nos deslizamos de alguna forma o de otra, y como que nos olvidamos quiénes somos. Porque nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, no cuadra con el carácter de un hijo de Dios, no cuadra con el carácter de una hija de Dios. ¿Se da cuenta usted de eso? Que de repente hay hermanos que tienen un tremendo cambio, ¿cierto? Ciertas transformaciones donde la actitud de ese hermano, la actitud de esa hermana no cuadra con el carácter de un hijo de Dios, con el carácter de una hija de Dios. Entonces, hay momentos en que perdemos nuestra identidad, la perdemos, nos olvidamos de que somos hijos de Dios. Cuando se pelea con su hermano,
Cuando tiene una actitud incorrecta en la calle, en el trabajo, cuando tiene una actitud de natural, de carnal, y actúa como mujer, y nosotros actuamos como hombres, perdemos nuestra identidad. Parece que allí nos olvidamos de quiénes somos. También podemos decirle a eso, pareciera que nos olvidamos de recordar la palabra, dejamos de ver la palabra, dejamos de estar atentos al Señor. Mire, cuando el consejo del escritor a los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la pregunta que hago siempre es a la iglesia, ¿durante cuánto tiempo debo tener mi mirada puesta en Jesús? No solo durante la reunión de culto, sino que durante las 24 horas del día. Siempre debo tener mi mirada puesta en Jesús. Esa es la demanda apostólica. Cuando dice puesto los ojos en Jesús, ¿durante cuánto tiempo? Eso es siempre. Si el día tiene 24 horas, las 24 horas debo estar atento al Señor. Pero, ¿estamos atentos al Señor las 24 horas del día? Entonces, procure yo, ¿cierto? Y yo, predicador, tengo que decir, procuremos estar atentos al Señor, mirando al Señor, si es posible, las 24 horas del día. Pero dejamos de mirar al Señor, nos olvidamos de la palabra que hemos recibido, que hemos inquirido durante el tiempo. Porque usted ha inquirido palabra, ha inquirido conocimiento. Usted ha leído, ha escuchado, sabe del Señor. Sabe cómo debe conducirse, cómo debe comportarse. Sin embargo, hay momentos en que nos comportamos como naturales y pecamos y fallamos contra alguien. ¿Qué pasa allí? No estamos atentos al Señor. Nos olvidamos recordar la palabra y perdemos nuestra identidad. Hay un tema por ahí que compartimos, que lo titulamos El rey que se olvidó recordar. Y me estoy refiriendo allí al rey Saúl. ¿Ve que el rey Saúl estuvo atento a la palabra, como algunos de ustedes también están atentos a la palabra cuando alguien la comparte? La idea es estar atento a la palabra, porque es bueno tener oídos para oír, es bueno estar atento a la palabra. Entonces, cuando Samuel va, ¿cierto? El rey está atento a la palabra. ¿Y cuál fue la palabra que Dios le dio a ese rey? Ve a Amalek y destruye todo lo de Amalek. No te apiades, mata a hombres, mujeres, niños, aún lo de pecho, vacas, camellos. En otras palabras, no dejes nada de Amalek. Esa fue la palabra. Fíjese, el rey estuvo atento a esa palabra. Le llamo a ese rey el rey que se olvidó recordar la palabra. Ahora, Santiago, ¿cierto? El apóstol Santiago enseña y dice que no seamos oidores olvidadizos. Porque es lo que somos, oidores olvidadizos. No olvidamos. ¿Por qué no olvidamos? Porque dejamos de mirar al Señor. ¿Ve? En algún momento contristamos al Espíritu. Lo contristamos. Y al ser contristado el Espíritu, dejamos de mirar al Señor, no olvidamos de la palabra y tenemos una actitud de hombre, y la hermana, actitud de mujer. ¿Ve? Entonces, este es el punto. Perdemos nuestra identidad, lo más el tiempo. Nos está comportando como un hijo de Dios. Nos está comportando como una hija de Dios. Entonces, ¿cuántas veces durante el día no nos comportamos como hijos de Dios? A ver, autoexamínense ustedes. ¿Se ha comportado usted todo el día de hoy como una hija de Dios?
En ningún momento usted perdió hoy su identidad. Todo el tiempo hoy usted se comportó como una hija de Dios. Durante esta semana perdió su identidad y se comportó como una mundana, como un hombre natural. Nos pasa, no sucede. Hay momentos en que perdemos nuestra identidad por alguna razón o por otra. No olvidamos de la palabra. Le llamo a ese rey, el rey que se olvidó recordar. Mire, ¿por qué? Porque hay tiempo de oír la palabra. Como este es un tiempo de oír, ¿cierto? Usted ha escuchado a muchos predicadores decir, hermano, hemos llegado al momento más importante. El momento de oír. Creo que es importante, pero no el más importante. Es importante, pero no es el momento más importante. El momento más importante es cuando Dios nos concede la oportunidad de poner en práctica la palabra que hemos oído. Entonces, hay oportunidad de oír la palabra, que es importante. Pero cuando Dios nos da la oportunidad de poner en práctica la palabra que hemos oído, eso es aún más importante. Entonces, no solo debemos estar atentos a oír la palabra, sino que también debemos estar atentos a poner por obra la palabra que Dios nos está entregando. Entonces, cuando alguien está atento así, de esa forma, a la palabra, tanto para oír como para poner en práctica la palabra, ese es un hombre, esa es una mujer que está con su mirada puesta en el Señor Jesucristo. Eso es estar mirando al Señor Jesucristo. No perderá su identidad, porque siempre tendrá una actitud de hija de Dios durante el día. Porque siempre ese hermano tendrá una actitud de hijo de Dios durante el día. No pierde su identidad. Entonces, el asunto es, hermanos, preocupémonos de no perder nuestra identidad. Entonces, Dios nos llama, ¿cierto? Y nos revela a Jesucristo. Como hemos leído, ¿cierto? Esta porción bíblica. Jesús preguntando, siempre leímos esta porción, Jesús preguntando, ¿quién dice los hombres que soy yo? Algunos decían que era un profeta, que era Jeremías, que era Elías. Decían una cosa y otra del Señor Jesucristo. Y luego le pregunta al Señor a los más cercanos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hubo silencio, y allí podemos decir que esa gente no conocía a Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro irrumpe diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya esto hay que estar atento. Jesús responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, se entienda esto. Jesús diciéndole a Pedro, Dios te ha revelado. Te ha revelado que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Sobre el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, lo que estoy diciendo es que Dios es quien revela. Es quien revela que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, allí en Romanos, en el Evangelio la justicia de Dios, que es Cristo, se revela, dice, se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, nos llama a Dios y lo primero que hace Dios es revelarnos a Cristo. ¿Ve? Y cuando
tenemos esta experiencia, ¿cierto? Al llamarnos Dios y revelándonos a Cristo, sucede algo extraordinario en nuestras vidas. En mí sucedió algo extraordinario el día en que me llamó. Y yo sé que en usted también. Si Dios le ha llamado y le ha revelado a Cristo, ese día sucedió algo maravilloso. Aquel fue un día que jamás nos olvidaremos. Es como si Israel se olvidara del día en que Dios los sacó de Egipto. Ellos jamás se olvidarán de ese día. Hasta el día de hoy Israel celebra su día de independencia cuando Dios los sacó de Egipto. ¿Ve? Así también nosotros jamás nos olvidaremos el día en que Dios nos llama y nos revela a Cristo. Nunca nos olvidaremos el día en que experimentamos esta mutación, este nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son esas nuevas. ¿Ve? Es por ello que hay que leer lo que dice San Juan 1, versículo 12 y versículo 13. Más dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se da cuenta? Lo que hace Dios al revelarnos a Cristo. Yo no sabía que era hijo de Dios. Pero desde ese día entiendo que soy hijo de Dios. Conozco mi identidad. ¿Ve? Desde ese día usted debería conocer su identidad y caminar hasta el día de hoy diciendo soy una hija de Dios. Los hermanos, soy un hijo de Dios. Fíjese que Romanos en el capítulo 8, versículo 16, allí está diciendo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora caminamos teniendo este testimonio. El Espíritu nos da el testimonio hoy de que somos hijos de Dios. Y sigue diciendo Pablo, y si hijos, herederos, ¿ve? No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Y allí en 1 de Juan 3, versículo 1 y versículo 2, que dice la palabra, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre de ser llamado hijos de Dios. En esto el mundo no nos conoce porque tampoco le conoció a Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Entonces, esta es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hermanos, debemos cuidar nuestra identidad. ¿Ve? Camine teniendo esta preocupación de cuidar su identidad. Entonces, debemos conocer nuestra identidad y debemos conocer nuestro objetivo. Porque no es solo conocer la identidad, también debemos saber cuál es nuestro objetivo. En Efesios 5, versículo 27, allí está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, ¿cierto? Donde dice, marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿ve? Para santificarla, ¿cierto? Algo así. ¿Puede alguien leer si me ayuda? Quiero solamente citar 2 textos bíblicos. No traje el lente, así que yo me manejo más en mi Biblia. ¿Alguien puede leer eso? Efesios, capítulo 5, versículo 27. Si la idea es para que tengan más o menos claro esto de lo que es la identidad del creyente y su objetivo, que es importantísimo conocer, caminar con esto, de entender cuál es nuestra identidad y cuál es
nuestro objetivo. Amén. 5:27. ¿Sí? Dice, en el nombre del Señor, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Eso es. Esa es la idea. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Allí en Pedro, primera de Pedro 2, versículo 21, él está hablándole a la iglesia que está compuesta por hijos de Dios. La iglesia no está compuesta por otra cosa, sino que por hijos de Dios. Y aquí yo siempre hago un paralelo. En una denominación pueden haber de todo puede haber, pero la iglesia está compuesta por hijos de Dios. Y tengo que decirlo, que acá hay gente nueva, ¿cierto? La iglesia no es una estructura, la iglesia no es una denominación, no es una corporación, no es un ministerio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Entonces, cuando Dios llama a alguien, lo llama ¿por qué? Dios no llama a la gente así al azar. No, Dios no es así. No toma así al azar a la gente y la salva. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que a los que antes conoció, los predestinó. Luego dice, y a los que predestinó a estos llamó. Entonces, Dios llama a los que Él predestinó. Y los que predestinó fue porque los conoció, ¿ve? Los conoció desde antes que el mundo fuese. Siempre estoy diciendo, Dios nos conoció desde antes que el mundo fuese. Desde antes que existiera cualquier cosa en el universo, cuando nada existía y todo era oscuridad. Allí me conoció Dios, allí le conoció Dios a usted. Entonces, Dios conoció a este grupo selecto. Ve, yo le estoy diciendo que usted es parte de un grupo selecto. Los hijos de Dios son parte de un grupo selecto aquí en la tierra. Si alguien no cree en los extraterrestres, yo siempre digo, yo soy uno. Yo soy uno. Si somos gente especial. ¿Ah? ¿Por qué? Porque parecemos naturales como el común y corriente de toda la gente. Sin embargo, no toda la gente fue conocida por Dios desde antes que el mundo fuese. No toda la gente fue predestinada por Dios. Dios no va a llamar a todo el mundo. Él llamará a los que Él predestinó. ¿Ve? Él nos llama y nos revela a Cristo. Y al revelarnos a Cristo, ¿ve? Que es luz, las tinieblas en nosotros se disipan y logramos entender nuestra identidad. Yo no sabía que era oveja, ahora sé que soy oveja. Usted no sabía que era oveja, ahora usted sabe que es oveja. Ahora usted sabe que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios. Dios nos ha dado de su espíritu. ¿Ve? De su espíritu. Entonces todo hijo de Dios hoy camina teniendo a Cristo morando en su vida. No hay hijo de Dios que no tenga a Cristo morando en su vida. Si alguien no tiene a Cristo morando en su vida, el tal no es de Dios. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios. También lo dice Romanos. El tal no es de Dios. Entonces, tenemos el Espíritu y el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, yo debo conocer mi identidad. Los jóvenes deben conocer su identidad y caminar cuidando su identidad. Y la hermana y todos nosotros, siempre debemos caminar sabiendo quiénes somos y preocupados de guardar esta identidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado esta identidad. Entonces, identidad y objetivo. Soy hijo de Dios y estoy aquí en la tierra con un objetivo. Dios tiene en mí un objetivo. Dios tiene en usted un objetivo. Él está trabajando con nosotros. Él está perfeccionándonos.
¿Ve? Él se va a presentar a sí mismo, dice allí en Efesios, a una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes. Está trabajando ¿en quiénes? En sus hijos. En todo aquel que tiene el testimonio de que es hijo de Dios. Allí en Pedro está diciendo, 1 de Pedro 2, versículo 21, está diciendo que así como Jesucristo nos dejó ejemplos, ¿cierto? También nosotros debemos seguir ese ejemplo. Y si miramos a Jesucristo, hermanos, Él vino acá y pudo caminar como hijo. Él jamás perdió su identidad. Nosotros perdemos de repente la identidad porque nos olvidamos de la palabra. Dejamos de mirar a Cristo. De repente tenemos actitud de naturales, de carnales, ya lo dije. Pero eso es porque nos descuidamos. No estamos tan atentos a Dios como Jesús estuvo atento. Él jamás se descuidó. Él se hizo hombre, pero nunca dejó de ser hijo de Dios. ¿Ve? Fue tentado en todo, así dice el escritor a los hebreos, que fue tentado en todo, pero sin pecado. No pecó. El diablo fue y lo tentó en el desierto para que él perdiera su identidad. Mas él no perdió allí su identidad. Y vemos a un Pedro, ¿cierto?, usado por Satanás, que le dice que no vaya a cierto lugar, que él no se exponga al peligro, de alguna forma, en otras palabras. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Ve? Allí hay una tentación. ¿Para qué? Para que Jesús pierda su identidad, mas él no perdió su identidad. Él es hombre y jamás perdió su identidad de hijo. En el Getsemaní, ustedes han visto, han leído a Jesús quebrantado con un profundo dolor, porque sabe lo que le viene, ¿cierto? Y como hombre está orando allí. Me imagino la lucha que él tenía en Getsemaní. Sus sudores eran como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa si es posible. ¿Ve? Pero luego dice, más que no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Veo allí que él, con todo el dolor, con todo aquello que está experimentando, el infierno mismo está batiendo contra Cristo, mas él no pierde su identidad. Entonces Pedro dice que así como Jesús nos dejó ejemplo, nosotros también tenemos que seguir esos ejemplos. Es por eso que, puesto los ojos en Jesús, es por ello que estas palabras que nos arengan, que nos animan del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, ¿ve?, que me fortalece. Entonces, hay una forma, hay una manera de que yo no pierda mi identidad. Esta es la forma, esta es la manera, que yo esté pendiente al Señor Jesucristo todo el tiempo. No sea como Saúl, que oyó la palabra y luego se olvidó de la palabra que oyó. Estuvo atento a la palabra, como les decía, pero luego Dios le concede una oportunidad aún mayor que la oportunidad de escuchar. Es importante escuchar, pero luego Dios le dio la oportunidad de poner en práctica la palabra. ¿Cuándo? Cuando le entregó a los amalecitas en sus manos. ¿Para qué? Para que él pusiera en práctica la palabra que había oído de Dios. Y conocemos la historia. Dejó con vida los animales más gordos de Amalek y con vida dejó también al rey de Amalek. Entonces Dios no vio a bien esa actitud del rey. No hizo conforme a la palabra que había oído. Dios lo desechó por esta actitud, por haberse olvidado de la palabra. Le llamo a ese rey el rey que se olvidó recordar. Entonces, a veces somos nosotros como ese rey. Estamos atentos a la palabra,
Pero cuando tenemos que poner en práctica la palabra, nos olvidamos y actuamos como hombres y las hermanas actúan como mujeres. Así que, hermanos, no nos olvidemos que Dios nos ha dado una identidad y debemos guardar siempre esta identidad. Y para guardar esta identidad y tener una actitud de hijo de Dios todo el tiempo, debemos estar atentos al Señor todo el tiempo. Identidad y objetivo. Estamos como hijos de Dios aquí en la tierra con un objetivo. Él trabaja en nosotros porque Él se va a presentar a una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas ni cosa semejante. Estamos acá con un objetivo de alumbrar, de ser la luz del mundo, con un objetivo de ser la sal de la tierra, con el objetivo de testificar el nombre de Cristo. ¿Ve? Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ve? Entonces hay un objetivo. No solo debo conocer mi identidad, también debo conocer mi objetivo. ¿Nos comportamos como iglesia? ¿Somos realmente iglesia? La iglesia del Señor Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo, está compuesta por gente que se identifica como hijo de Dios y que conocen su objetivo, que saben conocer su identidad y conocer también su objetivo. Entienden de por qué razón están donde están. ¿Ve? Entonces, hay que preocuparse de esto, identidad y objetivo. Pónganse de pie, por favor. Quiero orar al Señor. Hemos orado bien poco. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, muchas gracias porque nos permites meditar un momento, reflexionar un momento en esta palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que no nos llamaste al azar, nos llamaste porque nos tenías predestinado. Y al llamarnos nos revelas a Cristo para entender nuestra justificación. Y al entender, Señor, nuestra justificación, conocemos nuestra identidad. Hoy caminamos teniendo tu Espíritu en nosotros, el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espero, Señor, que cada hermano, cada hermana aquí presente tenga este testimonio de que son hijos de Dios, de que son hijas de Dios. Padre, si conocemos nuestra identidad, permítenos guardar esta identidad todo el tiempo y todo el tiempo tengamos aptitud de hijo de Dios, tengamos el comportamiento que debe tener un hijo de Dios. Señor, conociendo nuestra identidad también debemos conocer y ser fiel al objetivo. Hay un objetivo, Señor, por alguna razón nos tienes aquí en la tierra. Hay un objetivo y debo conocer ese objetivo, someterme constantemente a tu querer, a tu voluntad. Padre, permítenos entender lo que es la sumisión y caminar como sumiso a tu querer, a tu voluntad. ¿Cuál? Jesucristo, sumiso a la voluntad del Padre. Allí está recibiendo el ataque del mismo infierno, sin embargo, allí está diciendo, hágase tu voluntad y no mi voluntad. Padre, muchas gracias por esta instancia, por esta oportunidad. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que en esta tarde se ha hecho presente en este lugar, conforme son las necesidades que tenga cada uno. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra
Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.